Quiero comentarles que el Señor me permitió venir en el mes de junio y estuve aquí lo que fue junio, julio, agosto y en septiembre salí para Colombia. Estuve allí con mi esposa y cuando organicé el viaje de regreso, lo organicé el 28 de octubre. 28 de octubre. Y cuando yo quise sacar el billete para poder venir para Nueva York, no me dio la oportunidad sino de hacerlo hasta el día 3 de noviembre. Luego entonces yo me puse en contacto con mi esposa y le dije: mi amor, no puedo viajar sino hasta el 3 de noviembre, por consiguiente quiero ir a la finca de mis suegros y pasar allí pues estos días que nos quedan para pasarlos con ellos allí en familia. Y ella me dijo: bueno, mi amor, pues así quedamos. El 29 yo me acosté en la noche con el ánimo de madrugar el día 30 de octubre de camino hacia la finca primero recoger a mi esposa en el colegio, en el carro, y venirme con ella hasta la finca. Pues les cuento que yo me acuerdo que me levanté a las 3:30 de la madrugada para afectarme y de ahí en adelante no recuerdo absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque en el camino perdí el control del vehículo, no sé qué pasó, sinceramente no sé lo que pasó. Lo que sé es que como a las 2:30, 3 de la tarde de ese 30 de octubre, o sea, hoy exactamente 3 meses, yo me desperté 2 de la tarde, que es la misma hora en esta época con Nueva York, 2:30 de la tarde, y a los pies míos estaba un amigo que es pastor. Me estaba diciendo: Samuel, te accidentaste, aquí está tu esposa a tu lado, estamos orando por ti, no te moriste, pero estás muy mal herido, o bien herido, porque estaba muy herido. Tenía como otra cabeza en mi cabeza del golpe que recibí, tenía toda esta parte rota y todo hinchado y no recordaba nada. Pasó toda la tarde y por la tarde me llevaron nuevamente al quirófano y la doctora dijo: perdió los dedos, pero yo no sabía de qué nada, yo no sabía nada. Entonces, pues sí, perdí los dedos, o 2 puntas de dedos. La punta del dedo índice izquierdo y el dedo del corazón también, con la bendición de que este dedo no se zafó del todo, sino que quedó colgando. Este sí se zafó y se perdió, o sea, no lo encontraron en el accidente y quedé pues sin esa punta, sin esa falange. El otro sí me lo pegaron, me pusieron un tornillo y ya gracias a Dios pues estoy moviendo la mano tranquilamente, pues siempre se siente un fastidio. Y quedé pues allí con el dedito cortado. Ahora me van a decir el mocho Samuel. Así que yo le doy gracias al Señor porque puedo levantar hoy en día la mano y puedo decir que perdí la punta de un dedo, pero para la honra y gloria del Señor no perdí la vida. Por consiguiente, hoy estoy aquí predicando la palabra del Señor, dando testimonio de que el Señor salvó mi vida y que para la honra y gloria del Señor quiero vivir el resto de mis días para poder predicar la palabra del Señor donde Él me lleve. Así que este es el objetivo de contar este testimonio para la honra y gloria de nuestro Dios, porque Él tuvo a bien salvarme la vida y estoy hoy aquí con mis hermanos predicando la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, pues ya no hablando más de Samuel Urbano, vamos a estudiar la palabra del Señor. Yo le di el título del sermón aquí a mi hermano que nos lava, y el título del sermón es La carrera de la vida eterna. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros nos encontramos en una ¿qué? En una carrera. Y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta.
Antes de entrar en el tema de la carrera de la vida eterna como tal, yo quiero que nosotros hablemos de una carrera que se vivió en una historia de la mitología griega. Vamos a hablar, hay varias versiones con respecto a esto, pero hoy vamos a hablar en esta carrera de la mitología griega de Atalanta. ¿Quién era Atalanta? Dice que Atalanta era hija de un rey de Exirus, y esta mujer era célebre por su agilidad en la carrera. Además de ser célebre por su agilidad en la carrera, y de ser hija de un rey, ella era una mujer muy hermosa. Por consiguiente, ella tenía muchísimos pretendientes. Así que ella era un buen partido, lo que podemos decir un buen partido. Una mujer hermosa, hija de un rey, y además de eso, era una gran atleta. Por consiguiente, pues muchos querían casarse con ella. Pero ¿saben lo que hizo esta mujer? Ella declaró a la multitud de sus pretendientes que solo concedería su mano, que solo se casaría con aquel que la venciese en la carrera. Pero había una contraposición. Por eso el título del sermón es La carrera de la vida eterna, pero el título de esta historia es La carrera de la vida o de la muerte. Porque la contraposición era que el que fuera capaz de vencerla en una competición atlética se casaría con esta mujer. Por consiguiente sería el esposo de la hija del rey. Por consiguiente se casaría con una de las mujeres más hermosas de esa historia y de ese lugar. Y además de eso, con una mujer muy famosa con respecto a la competición. Así que muchos se atrevieron a correr esa carrera de competir con Atalanta, y muchos perdieron su vida. Claro, porque no la podían vencer. Así que muchos se arriesgaron y muchos ¿qué? Perdieron. Pero hubo uno que dijo: yo voy a vencer a Atalanta. Y cuando este que dijo que iba a vencer a Atalanta lo dijo, todo el mundo se burló. ¿Sabéis por qué? Es muy sencillo. La persona que dijo que se iba a vencer a Atalanta se llamaba Hipómenes. ¿Y sabéis cómo era Hipómenes? Hipómenes era un hombre totalmente diferente a todos los hombres que quisieron competir con Atalanta y que habían muerto en su intento. Los que murieron en su intento por casarse con Atalanta eran hombres atléticos, hombres altos, hombres que podían competir. Pero Hipómenes era un hombre gordo, era un hombre muy mayor, era un hombre que todo el mundo decía: este es el próximo muerto. Claro, o sea, estaba destinado a morir. Por consiguiente, eso suscitó muchísima expectativa y claro, esto hizo que mucha gente se concentrara en esa carrera, porque alguien iba a morir por ese aceptar el reto de Atalanta, pero él decía que la iba a vencer. Así que se llegó el día de la competición, el estadio estaba totalmente lleno y estaban solamente 2 competidores allí en la meta de salida. Y en el momento en que dieron la partida, en ese preciso instante, Hipómenes dejó caer algo, lo cual atrajo la atención de Atalanta. Entre tanto, él siguió corriendo. Claro, hizo una trampa. La distrajo de la carrera, dejó caer algo. ¿Y qué fue lo que dejó caer? Atalanta llamó la atención y se agachó y recogió lo que había dejado caer, que brillaba muy hermoso, y se dio cuenta que era una manzanita de oro, muy bonita, muy linda, una joya que ella se quedó contemplando y decía: pero qué linda manzanita, ¿de dónde habrá salido esto? Y no sabía que era una trampa de Hipómenes, y picó, como decimos por ahí, cayó en la trampa. Y entonces se quedó observando la manzanita, y cuando quiso darse cuenta, Hipómenes le había cogido cierta ventaja. Entonces guardó su manzanita y salió detrás de Hipómenes, y efectivamente logró alcanzar a Hipómenes. ¿Pero qué pasó? Antes de que Atalanta lograra pasarlo para poderle ganar, antes este hombre dejó caer
una segunda manzanita. ¿Ves? Él tenía todo planeado, por eso él dijo que iba a vencer a Atalanta. Y entonces dejó caer, ¿qué? La segunda manzanita. Y efectivamente Atalanta cayó en la trampa. Se agachó nuevamente y recogió la segunda manzanita y dijo: ay, pero cuando mis amigas la vean, ¿cómo se van a poner de envidiosas? Porque estas maravillosas joyas, no sé de dónde están saliendo, pero están muy lindas. Y entre tanto Hipómenes corría a meta. Era muy gordo, no podía correr mucho, pero estaba ganando la competición. Y efectivamente Atalanta ahora sí ya reconoció que era como una trampa y salió corriendo detrás de Hipómenes, y efectivamente era una mujer tan ágil que logró alcanzarlo. Pero Hipómenes dejó caer, ¿qué? La tercera manzanita, y Atalanta volvió a caer en la trampa y se distrajo de la carrera observando las tres manzanitas. Era un hombre inteligente, le ganó a base de estrategia, y cuando Atalanta quiso ganarle, alcanzarlo, efectivamente lo alcanzó, pero este le ganó por una barriga. No le ganó por una nariz, le ganó por una barriga, y efectivamente logró ganarle a Atalanta la carrera. Y entonces a Atalanta, una mujer hermosa, una mujer atlética, le tocó casarse con un hombre mayor, un hombre gordo, un hombre que muchas mujeres no desearían tener un esposo como él. Pero fue una estrategia muy bien trabajada por Hipómenes para vencer ¿a quién? A Atalanta. ¿Sabéis, mis apreciados hermanos? Hipómenes consiguió la victoria porque elaboró esas tres manzanitas de oro. Ahora también nosotros estamos en una carrera. Y el versículo de la lectura bíblica nos decía que el apóstol Pablo estaba consciente de que está en una ¿qué? En una carrera. Y en Hebreos capítulo 12:1 dice que nosotros también estamos en derredor nuestro con muchos testigos y que estamos en una competición también. Y nosotros, mis apreciados hermanos, también tenemos un enemigo en esta carrera. En el caso de Atalanta se llamó Hipómenes, y en el caso nuestro, ¿cómo se llama ese enemigo? Satanás. ¿Y sabéis algo, mis apreciados hermanos? Satanás también ha elaborado manzanitas, las cuales tiran nuestro camino para distraernos, y muchos de nosotros caemos en la trampa y nos quedamos observando esas manzanitas. Y entre tanto el enemigo nos está cogiendo ventaja, y cuidado, mis apreciados hermanos, porque podemos perder la carrera de la vida eterna. Yo hago una pregunta: ¿cuántas manzanitas creéis vosotros que Satanás ha elaborado para cada uno de nosotros? ¿Cuántas? Esa es la respuesta que yo siempre escucho en todas las iglesias donde predico este sermón. Muchas manzanitas, muchas. Pues yo les quiero decir en esta mañana, mis apreciados hermanos, que Satanás elaboró tres manzanitas. ¿Cuántas? No ha elaborado muchas, no, señor. Satanás no necesita elaborar muchas manzanitas. Satanás no necesita elaborar muchas estrategias para acabar contigo, mi hermano Celi. Satanás no necesita muchas estrategias para acabar contigo, mi hermana Gloria. Satanás, con una sola cosita que tenga y que tú estés allí observando, con eso está él tranquilo. ¿No nos ha pasado que un año pasa y nosotros decimos: Señor, este año sí voy a dejar ese defecto? Y nos damos cuenta que a los 3 días de haber empezado el año nuevo, ya hemos vuelto a cometer el mismo error y estamos observando la manzanita todo el tiempo. La misma situación, año tras año, día tras día, porque el enemigo nos tiene allí. ¿Y ha elaborado cuántas manzanitas? 3. ¿Queréis que lo veamos en la Biblia? Porque dijimos que vamos a estudiar en la Biblia y vamos a observar cuántas manzanitas elaboró Satanás. Vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan está a lo último de la Biblia, antes de Apocalipsis. Y allí vamos a encontrar esas manzanitas que elaboró Satanás, para tenernos a nosotros allí distraídos de la carrera de la vida.
Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ubicarnos a partir del versículo 15, y vamos a leer el 15 y el 16. Y vamos a enumerar las 3 manzanitas que elaboró Satanás. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y empieza a enumerar las manzanitas. Porque nada de lo que hay en el mundo, y la primera manzanita son los deseos de la carne. ¿Cuál es la primera manzanita? Los deseos de la carne. La segunda manzanita, la altivez de los ojos. Segunda manzanita, ¿cuál? La altivez de los ojos. Y la tercera manzanita, la vanagloria o la soberbia de la vida. ¿Cuántas manzanitas elaboró Hipómenes para distraer a Atalanta? 3. ¿Cuántas manzanitas ha elaborado Satanás para distraerte a ti, para distraerme a mí y para distraernos a cada uno de nosotros? 3 manzanitas, no muchas, 3. Con esas 3 manzanitas Satanás tiene distraído a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabremos cuál es la manzanita que observamos. Por eso vamos a observar rápidamente, no sé cuánto tiempo tengo, pero no quiero alargarme mucho, pero la verdad que vamos a estudiar esas 3 manzanitas en esta mañana. Vamos a ir a la primera. ¿Dónde encontramos la primera manzanita? ¿Dónde la encontramos registrada en la palabra de Dios? Los deseos de la carne. ¿Dónde están registrados? Están registradas en Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Y sí lo vamos a leer completo, porque es que desafortunadamente nosotros estos versículos de Gálatas 5 solamente leemos los deseos de la carne. En la iglesia adventista nosotros solemos leer solamente el primer versículo, quizá el segundo, y pare de contar, y nos olvidamos de los otros. Vamos a leer el versículo 19 y dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y dice cuáles son. El primero: adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria. Y parece ser que los adventistas, los cristianos, nos olvidamos del versículo 20 y 21, porque solamente nosotros nos preocupamos por no tener problemas en cuestiones sexuales. Yo, mis hermanos, llevo muchos años en la iglesia, y yo he visto borrar a muchos jóvenes, a muchas personas mayores de la iglesia por cuestiones sexuales, ya sea por adulterio, ya sea por fornicación, ya sea por cuestiones sexuales. Muchas personas. Parece ser que las iglesias solamente nos centramos en esos pecados. Pero, ¿qué pasa con el versículo 20? Sigamos leyendo y vamos a ver si eso también es un problema para nosotros. Y dice el versículo 20 que otra obra de la carne es la que... la idolatría. Yo hago una pregunta: ¿habrá idolatría entre nosotros? Algunas personas dicen: no, nosotros no tenemos santos, no tenemos ídolos. Pero cuidado, mis hermanos, un ídolo puede ser tu propia esposa, un ídolo puede ser tu propio esposo, un ídolo puede ser el fútbol, un ídolo puede ser, ojo, todo lo que te aparte del Señor es un ídolo. Todo lo que te aparte del Señor es un ídolo. Cualquier cosa que tú tengas que te aparte del Señor, así sea buena, es un ídolo. No estoy exagerando, porque ídolo es todo lo que nosotros adoramos aparte de Dios, y podemos caer en esa manzanita de estar observando otras cosas que nos separan de Dios. Hechicerías. Yo hago una pregunta: ¿habrán hechicerías en nuestra iglesia? No, eso ni mencionarlo, no puede ser. Pero mis hermanos, yo les digo que a mí me deja muy triste cuando hay hermanos de la iglesia que creen en eso de los signos zodiacales, y que lo que decía el hermano en la lección, hay algunas personas que dicen: ¿qué me habrá querido decir el Señor en este sueño? Y se leen libros de sueños. ¿Eso es hechicería o no es hechicería, hermano Celestino? ¿Estoy exagerando? ¿Me estoy pasando? No, mis apreciados hermanos, nosotros no somos
ni de Géminis, ni de Sagitario, ni de Cáncer, ni de Acuario, ni de nada de eso. Esas son invenciones del mundo para tenernos a nosotros allí observando esas cosas que el enemigo quiere que nosotros observemos, esas manzanitas que nos distraen de la carrera de la vida eterna. A mí una vez me preguntaron, ¿y usted de qué signo es? ¿Y sabéis qué dije yo? Yo soy del signo positivo. Ese es mi signo. Yo soy de, sí Señor, sí se puede, con la ayuda del Señor se pueden hacer muchas cosas. Amén. Así que hechicerías. ¿Qué más dice la palabra del Señor que son los frutos de la carne? Enemistades. A mí me da mucha tristeza. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Yo he dirigido varias iglesias donde la mayoría de problemas que hay son por enemistades entre mismos hermanos de la iglesia. Qué triste es saber que hay hermanos de la iglesia que dicen, es que yo a fulano lo mastico, pero no lo trago. Es que fulanita, tal cosa. Es que sutanita, es que la familia tal. No importa el tamaño de la iglesia. El enemigo siempre trata de que haya, ¿qué? Enemistades, contiendas. Y ahí mucha gente le da el campo a Satanás. Así que mucho cuidado. Y ojalá que entre nosotros no existan las ¿qué? Las contiendas, las enemistades, sino que nosotros podamos estar en las manos del Señor. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias. Uy, es que el hermano tal se la pasa viajando, la hermana tal, las envidias, él tiene el mejor carro, es que la mejor casa. Ay, y yo por qué no puedo, y yo por qué no aquello. Y ahí estamos. ¿Cuántas manzanitas ha elaborado Satanás aquí? Una sola, los deseos de la carne. Pero eso encierra muchísimas cosas: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasarán? O sea, no ganarán la carrera de la vida eterna. ¿Notan ustedes? Ahí Satanás tiene a muchos que observando cualquier cosa de estas situaciones que son los deseos de la carne. Vamos a tomar a uno de los personajes que nosotros conocemos y que estudiamos durante la semana y vamos a ampliar un poco para recordar cosas que nos pueden ayudar. Vamos a ir a 2 de Samuel y, entre otras cosas, yo quiero decir que siempre el Espíritu Santo actúa, porque esta mañana yo no me puse de acuerdo con la hermana de escuela sabática, pero el Espíritu Santo sabía que íbamos a hablar cosas parecidas y entonces el Señor le inspiró que hablara sobre el chisme. Y eso pasa, tristemente, las enemistades y los problemas, los frutos de la carne. Uno de los problemas que hay en la iglesia son los chismes. Entonces no le demos oportunidad a Satanás de que él nos gane la carrera, dándole la oportunidad de que nos tenga distraídos en cosas como estas. Tristemente yo no he visto borrar hermanos de la iglesia por chismosos. Tristemente yo no he visto borrar hermanos de la iglesia por envidiosos. Tristemente yo no he visto borrar a tantas personas que le hacen tanto daño a la iglesia por cosas como las que hemos leído. Dios quiera que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana y que nosotros podamos cumplir el objetivo que tiene el culto de adoración, que es el cambio de vida, una transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Samuel, el capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 1 sobre algo que meditamos hoy en la lección, pero que vamos a ampliar un poquito más. Y dice que aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió junto a sus siervos y a todo Israel, envió a Joab, ¿no? Junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y salieron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. A ver, ¿qué situación podemos nosotros sacar de este primer versículo? Miren, mis apreciados hermanos, ¿cuándo es cuando Satanás nos ataca más
a los seres humanos. Dice que David mandó a los demás, cuando él tenía que ir a la guerra, él se quedó. O sea, en este primer versículo estamos hablando de algo que se llama la ociosidad. ¿Sabe cuándo es cuando más Satanás ataca al ser humano? Cuando está ocioso. Ahí es donde Satanás aprovecha. De hecho, en mi país hay un dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, porque es una realidad. Cuando uno está ocioso no sabe qué inventarse. Por eso Satanás ha inventado tantas cosas, tanta ociosidad en los seres humanos, y ahí es donde vienen los problemas. Cuando uno está como ocioso. Mucho cuidado con la ociosidad. ¿Necesitamos tiempo para esparcimiento, para poder estar con la familia? ¿Tiempo para eso? Sí, pero mucho cuidado con el tiempo libre, porque si no lo sabemos utilizar, Satanás nos envía sus manzanitas y allí nos tiene distraídos de la carrera de la vida. Y eso fue lo que hizo David. Él tenía tanto tiempo libre que hasta una costumbre española empezó a practicar. ¿Saben cuál fue la costumbre española? La siesta. Esa costumbre española que se ha extendido tanto por el mundo, porque uno acaba de comer y le da ganas de dormir un ratito. Y dice que David estaba ocioso y que él, después de haberse levantado de su lecho, vamos a leerlo, versículo 2, y dice que un día al caer la tarde, era ya de tarde, David se levantó de su lecho. ¿Qué estaba haciendo? Una siesta. Estaba haciendo una siesta. Y entonces se paseaba por el terrado de la casa real. Y allí Satanás le mandó una manzanita, porque vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era una manzanita muy hermosa. Y él, en vez de decir, esta mujer no me corresponde, esta mujer no es mía, él en el versículo 3 dice que envió a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, era hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Yo hago una pregunta, mis hermanos. ¿Será que siendo vecina, David no sabía que esa mujer existía? Lo que pasa es que como él era un hombre que estaba siempre activo, siempre estaba en la guerra, siempre estaba trabajando, pues él no había tenido tiempo de observarla. Pero como estaba ocioso, ahora que sí tuvo tiempo de observarla. Y entonces ahora sí se dio cuenta y mandó a preguntar, oye, ¿y quién es esa mujer? Y le dijeron que era Betsabé y que era una mujer casada con un hombre que se llamaba Urías. Pero David envió mensajeros para que la trajeran. Y la tomó cuando ella llegó y durmió con ella. Luego de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Mis apreciados hermanos, pero ojo, porque todo pecado tiene su ¿qué? Su consecuencia. David se acostó con ella y pensó que ella ya una vez que hizo lo que hizo, se bañó y se fue y se purificó de su inmundicia, pero las consecuencias llegan. Y entonces dice en el versículo 5 que ella, la mujer, concibió y le mandó a decir a David, estoy embarazada. Y vino un problema, porque David se puso a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando sepan que su marido está en la guerra. Por consiguiente, esta mujer va a ser ¿qué? Apedreada. Porque la ley decía que la mujer adúltera tenía que ser ¿qué? Apedreada. Entonces David, mis apreciados hermanos, ¿sabe lo que hizo? Empezó a buscar soluciones propias y humanas. Yo hago una pregunta, ¿nos pasa a nosotros igual esto? Cuando hemos cometido un error, en vez de caer de rodillas y decir, Señor, perdóname, comenzamos como a buscar soluciones, comenzamos a dar vueltas, y esta parece ser que es una condición humana. Nos escondemos, nos refugiamos. Eso hizo Adán y Eva cuando pecaron. Se escondieron detrás de la presencia del Señor, detrás de los árboles. Y David también se escondió detrás de
sus propias ideas y comenzó a buscar soluciones propias. No sigamos buscando soluciones propias, porque estas enseñanzas que nosotros leemos en la palabra del Señor es para que nosotros no caigamos en estas mismas situaciones. Y David empezó a buscar soluciones propias y dijo: pues yo voy a hacer algo, voy a mandar a traer a su esposo Urías, voy a decirle a Urías que lo traiga, porque él pensó que la solución era que viniera el esposo, y que cuando viniera el esposo, él iba a preguntar por la guerra y por todo lo que estaba pasando allá, y después le decía: bueno, muchas gracias por el informe, vete para tu casa. En mi país hay un dicho que dice: una cosa piensa el burro y otra el que lo arregla. Y esto le pasó a David. Él pensó una cosa, pero le salió otra muy contraria. Porque tan pronto vino Urías ante la presencia del rey, él le dio informe de la guerra y dice que el rey le mandó a preparar una comida y él pensaba que se iba a ir para su casa. Pero mira cómo estaban de informados muchas otras personas, porque tú piensas que el pecado tuyo lo conoce solamente ¿quién? Tú, Dios y tú. Pero hay muchas más personas de las que nosotros nos imaginamos. Y ¿sabéis? Alguien le dijo: rey, tu plan está fallando, porque este hombre que no se fue para su casa. Entonces el rey dijo: uy, ¿ahora qué voy a hacer? El plan que yo tenía me está ¿qué? Fallando. ¿Qué voy a hacer? Así que el rey lo mandó a llamar nuevamente, y de manera muy considerada entonces le dice, vamos a leerlo, y cuando Urías llegó, vamos a leer la parte anterior que estábamos haciendo el resumen, el versículo 7, y cuando Urías llegó ante David, le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra, y después dijo a David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real, una comida, un banquete. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los guardias de su señor, y no descendió a su casa. Y el versículo 10, lo que estábamos diciendo hace un momento, le hicieron saber esto al rey David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Y saben una cosa, mis apreciados hermanos? Mira, David era un hombre creyente de toda la vida. Podríamos decir que David había sido anciano de iglesia. Podríamos decir que David había nacido en la iglesia y que había participado de las actividades de los conquistadores, que había participado de los aventureros, que había participado de las sociedades de jóvenes. Podríamos decir que David tenía un conocimiento muy amplio de las cosas de Dios, y que Urías era un hombre que había conocido el evangelio ya mayor. O sea, Urías era un hombre que había sido pagano y que se había convertido al evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque mira que David, siendo un hombre nacido del evangelio, la actitud que estaba tomando, y ahora Urías le da un ejemplo de fidelidad tan grande a David, que es como cuando a uno le dan un par de bofetadas. Vamos a leer el versículo 11. Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. Y hace la pregunta a David: ¿cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y además para dormir con mi mujer? Y mira que le dice: por tu vida y por tu alma, que nunca haré tal cosa. Notan que muchas veces la gente que tiene de pronto menos tiempo que nosotros en la iglesia, o gente que ni siquiera es de la iglesia, muchas veces nos da a nosotros ejemplos de fidelidad. Mirá lo que me pasó una vez. Un día nosotros veníamos
conseguimos un pasaje de esos pasajes baratos, que como dice el dicho, lo barato sale caro. Y nosotros conseguimos unos pasajes para ir los 4, mi esposa y mis 2 hijos, de Madrid a Bogotá. Y compramos por una empresa que ya desapareció, en esa época se llamaba Aeromadrid. Y entonces compramos y llegamos al aeropuerto, y parece ser que el avión que nos iba a llevar a nosotros hasta ahora estaba saliendo de Colombia. O sea, tenía que, o iba a la mitad del camino, no sé qué pasó. Total es que nos dijeron que el viaje nuestro iba a salir muy tarde. Entonces, pues claro, nosotros con 2 hijos ahí en el aeropuerto, empezamos a caminar, empezamos a dar vueltas por ahí, esperando que pasaran las horas. Entonces una señora colombiana, porque la mayoría de los que íbamos en ese vuelo éramos colombianos, se acercó ahí a la ventanilla de la señorita que despachaba. Le dice: señorita, por favor, yo le quiero pedir un favor, valga la redundancia. Es que mi mamá está muy enferma en Colombia y yo no sé si voy a alcanzar a llegar a verla viva. Necesito que por favor usted me ayude para que yo me pueda ir lo antes posible. Entonces la señorita del mostrador le dijo: mira, no puedo hacer nada porque el avión viene y es el mismo avión que va a salir, así que no sé qué hacer. Entonces la señora le dice: pero por favor, y comenzó a llorar y comenzó a gritar: es que necesito viajar, necesito viajar. Y este señor que ustedes tienen aquí enfrente, que ha predicado por muchas iglesias, por muchos países, este señor, en vez de mirar a esta señora con consideración, la miró y dijo: ya empezó con su show. O sea, yo en vez de haber hecho algo por esta mujer, la juzgué y dije: ya va a empezar con su ¿qué? Con su show. Y la señora efectivamente se cayó al suelo. Mucha gente la rodeó y este que predica ni siquiera se acercó, solamente miró por encima y dijo: ya le pasará, es una pataleta. Pero yo, con mucha vergüenza, me di cuenta que un hombre que yo no sé qué religión practicaría, yo no sé qué creencias tendría este hombre se agachó, le sirvió de soporte con su brazo, pidió que por favor le trajeran agua a la señora y él suplió las necesidades de esta señora que este hombre que predica no fue capaz de suplir. Ese hombre, que yo no sé quién sería, me dio a mí un ejemplo de fidelidad y me dijo: tú que predicas no has sido capaz de atender a esta alma sedienta, y yo que yo no sé qué haré, pues aquí estoy ayudando. Y eso le pasó a David. Urías le dijo: por tu vida, que yo no haría tal cosa. Un hombre nuevo en el Evangelio le dio un ejemplo de fidelidad a David. Urías fue un hombre de principios, y a través de esos principios, ¿qué hizo con David? Le dio una lección de fidelidad. Muchas veces la gente que no conoce a Dios actúa mucho mejor que nosotros que decimos que conocemos a Dios. Mucho cuidado, mis hermanos, porque si nosotros decimos que conocemos a Dios, tenemos que ser coherentes con el Evangelio que profesamos. No podemos nosotros hacernos los de la oreja gacha. No podemos nosotros mirar por encima y decir: ya empezó con su show, como lo hice yo. Con vergüenza lo digo delante de mis hermanos, para que no cometamos los mismos errores, para que podamos nosotros ser fieles al Señor donde el Señor nos ponga, mis hermanos. Tristemente el pecado enceguece tanto que David no tuvo en consideración la vida de Urías, y dice la historia que con su propia mano Urías llevó la carta de sentencia de muerte, porque David le dijo a Joab que lo pusiera en frente de batalla. Y tristemente el mismo Urías, por su fidelidad, no abrió la carta y no se dio cuenta que ahí iba la sentencia de su muerte. David cayó tan bajo como el enemigo quiere que caigamos cada uno de nosotros, porque nosotros
nos hemos quedado observando manzanitas, porque nosotros quizá no hemos tenido en cuenta que eso no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y Satanás nos tiene allí enceguecidos por el pecado, porque es que esto me gusta a mí, porque es que yo soy así, y es que como Dios comprende mi debilidad. Hay gente que racionaliza el pecado a tal punto de decir que Dios te va a perdonar por eso. Yo voy a decir algo en esta mañana. Cuidado, porque si tú tienes una debilidad, si tú tienes un pecado y tú no te pones en las manos del Señor, porque el Señor dice que la debilidad nuestra es su fortaleza, si nosotros la llevamos en su pies. Si nosotros llevamos nuestra debilidad al Señor, Él nos va a quitar esa debilidad y nos vamos a hacer fuertes, porque es una promesa del Señor. Pero si tú por el contrario dices, no, es que el Señor sabe que esa es mi debilidad, yo ahora en el nombre del Señor Jesús les digo algo: si tú sigues pensando así, te vas a perder. Cuidado. Si tú sigues pensando así, te vas a ¿qué? A perder. Porque el Señor no te va a llevar con esos defectos al cielo. El Señor te ama, porque el Señor te ama como pecador que eres. Pero el Señor odia el pecado, y nosotros tenemos que dejar el pecado ahora mismo. Es el momento en que nosotros tenemos que pedirle al Señor seriamente que nos ayude contra ese defecto de carácter. Es el momento de decirle al Señor seriamente: Señor, yo no puedo seguir con este estilo de vida, porque Señor, Satanás me está ganando, me está distrayendo de la carrera de la vida, y yo no voy a perder. Es el momento en que nosotros hagamos cambios radicales en nuestra vida, porque si no hacemos esos cambios radicales, nos vamos a perder, hermanos. Y eso le pasó a David. David no hizo cambios radicales. David siguió haciendo las cosas como a él le parecía, y puso a este hombre al frente de batalla. Y tristemente Urías murió. Y dice que pasado el luto, David mandó que trajeran a esta mujer. Y después la hizo ¿qué? Después la hizo su mujer. Pasado el luto, la hizo su mujer. Vamos a leer la última parte de ese versículo, que está registrada en el versículo 27 de ese mismo capítulo 11. Y dice: pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo. Y yo hago una pregunta: ¿ahí termina el versículo? ¿Cierto que no? Hay un punto y qué, un punto y seguido. ¿Y qué dice? ¿Y cómo continúa el versículo? Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mis apreciados hermanos, mucho cuidado, porque si tú crees que el Señor no lo sabe, lo que tú has hecho, te estás engañando tú mismo. Te estás engañando tú mismo, porque el Señor conoce y sabe todo lo nuestro. Y yo digo algo: para Dios no queda nada oculto. Para Dios no queda nada oculto, mis apreciados hermanos. Y mire que el Señor quiere salvarnos, porque así lo hizo con David. Aunque el Señor le desagradó esta acción de David, el Señor le manda misericordia. ¿Y qué hizo? En el capítulo 12, que continúa diciendo, dice que el Señor envió ¿a quién? A Natán. Y entonces Natán se presentó ante el rey, arriesgando su vida. Ojo, porque David podría haberlo mandado a matar, porque estaba irrespetando al rey. Pero mira, de manera muy sutil le dice: oye David, habían dos hombres, uno rico y otro pobre. Estoy leyendo el versículo 1, míralo, ahí empieza. Jehová envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Pero un día llegó un viajero a visitar al hombre rico,
Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para darle comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. ¿Qué pasó? Una vez que le contó esta historia, David dice que se enfureció. Versículo 5: se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Y él mismo se sentenció, porque debe pagar ¿qué? 4 veces. Y Natán le dice a David: David, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. ¿Y saben una cosa, mis hermanos? Dios es misericordioso, porque David, en ese momento cuando Natán le dijo: tú eres ese hombre, no sé si les ha pasado lo que cuando uno siente el poder del Espíritu Santo. Yo he sentido el poder del Espíritu Santo, y cuando uno siente el poder del Espíritu Santo, como que se le abre la mente y uno siente como un cosquilleo por todo el cuerpo. ¿No les ha pasado? Y entonces en ese momento David sintió ese cosquilleo cuando le dijo Natán: tú eres ese hombre. Entonces David dijo: ay, y se vio todo el pecado. Y entonces, en vez de cerrar el llamado del Espíritu Santo, ¿sabe lo que hizo David? Fue y se metió a su habitación, y allí abrió su corazón al Señor y compuso el famoso Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades borra todas mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice que David se arrepintió de todo lo que había hecho, y el Señor lo perdonó. Amén. No importa, mis apreciados hermanos, cuántas veces te hayas ido, no importa cuántas veces te hayas retirado, no importa lo que hayas hecho, si tú escuchas hoy la voz del Espíritu Santo que te dice: Gloria, te has alejado, Paul, te has alejado, José, te has alejado, Nelly, te has alejado. Si tú escuchas hoy que el Señor te dice eso y sientes ese cosquilleo que es la voz del Espíritu Santo, y no eres sorda ni eres sordo a la voz del Espíritu Santo, el Señor te perdona, no importa lo que hayas hecho. Amén. Y eso fue lo que hizo el Señor con David, y por eso el Señor aceptó a David y a su ofrenda de arrepentimiento, porque David se arrepintió. En otro sermón, si me volvéis a invitar, porque me alargo mucho, Amén. En otro sermón os hablaré del otro que también pasó lo mismo, que fue un profeta a darle una razón de parte de Dios, y este no reconoció. Así que ya lo dejo allí como un paréntesis. Pero David sí reconoció su pecado, y por eso el Señor lo perdonó, y pudo llegar a decir de David que no había otro hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió. Que el Señor pueda decir de ti y de mí: no hay otra mujer, no hay otro hombre como Samuel, no hay otro hombre como Pablo, no hay otra mujer como Gloria, como Isabel, como José, porque son conforme ¿a qué? Al corazón mío. Ojalá que el Señor pueda decir de ti y de mí que no hay otro hombre, que no hay otra mujer conforme al corazón de Jehová. Mis apreciados hermanos, el tiempo se me ha ido y solamente he estudiado una manzanita. ¿Qué hago? Me faltan 2 manzanitas. ¿Me regalan 5 minutos? 5 minutos, prometo, por favor. La segunda manzanita, ¿cuál era? La altivez de los ojos. Eso está registrado en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Dice que 6 cosas aborrece Jehová, y aún una séptima su alma. Y empieza a hacer un estudio, una lista de las 6 cosas y una séptima que aborrece su alma. ¿Y sabéis cuál es la primera? Los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos, hermanos? Los ojos altivos es cuando tú lees en la palabra del Señor que no hagas esto, y tú dices: ¿y por qué? Cuando tú pones un por qué a lo que el Señor te está mandando, a eso se llaman ¿qué? Ojos altivos. No os juntéis en yugo desigual con los infieles. ¿Y por qué? Si yo puedo hacer una inversión con un amigo que no es de la iglesia y me puede ir bien porque son negocios. Ojo, no hay relación con la luz y las tinieblas.
no debes hacer negocios, porque puedes perder. No solamente se está refiriendo a los jóvenes, a las señoritas, que no se junten en yugo desigual, que no tengan novios o novias en la iglesia. Se refiere también a muchos otros aspectos de nuestra vida. Así que, ojo, si el Señor te dice no hagas esto, lo mejor es que no lo hagas, porque el Señor tiene razón para hacerlo. Ojos antiguos es cuando tú te enfrentas al Señor y le preguntas ¿por qué? Yo tenía una hermana que tenía ojos antiguos, no con Dios, y de hecho hoy es una mujer muy consagrada, esposa de un pastor, pero ella era muy rebelde. Y cuando estaba pequeña, tenía unos 14 años, en esa época los papás daban cinturón, correa. Entonces mi mamá, como ella era tan rebelde, como era una hija que le hizo dar mucho dolor de cabeza a mi mamá, entonces mi mamá cogía y le pegaba. Y entonces mi hermana le decía, pues me puede matar, pero no verá una lágrima de mis ojos. Ojos antiguos, decía así mi mamá. Me puede matar, decía mi hermana, y no voy a llorar. Y mi mamá le seguía dando. ¿Y sabe qué hacía mi hermana? ¿Quiere ver lágrimas? Mírelas. Y se untaba y se pasaba saliendo. Ojos antiguos. Mucha gente también tiene ojos antiguos con Dios. Dios te dice, no hagas tal cosa, y tú dices, ¿y por qué? Y si te castiga, dice, pues sígueme castigando, pero lo sigo haciendo. Mucho cuidado, hermanos. Tenemos que ser humildes. Y los principios son principios. Y tú no puedes fallar a los principios del Señor. Vivas en Estados Unidos, vivas en Colombia, vivas en Puerto Rico, vivas donde vivas. Los principios son principios e inmutables. Y nosotros tenemos que ser cristianos en la China y en la Conchinchina y donde vayamos. Porque allí es donde el Señor nos ha llevado, aquí es donde el Señor nos ha traído, y aquí tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Amén. Y terminamos con la tercera manzanita, la soberbia de la vida. ¿Qué es la soberbia de la vida? La soberbia de la vida es que hay personas que dicen lo siguiente. Yo no sé si han visto esas personas, esos jóvenes que dicen, ya terminé mi high school y ahora voy a la universidad y voy a estudiar para médico y voy a hacer tal cosa y voy a hacer lo otro, y se creen los dueños del mundo. O hay personas que dicen, voy a hacer tal negocio, voy a hacer tal cosa, y nunca dicen, como dice Santiago en la palabra del Señor, digan, si Dios permite, voy a hacer medicina, voy a hacer tal negocio, si Dios quiere, porque nosotros no sabemos hasta cuánto tiempo estaremos. Anoche hemos llorado y yo llamé a mi familia y tuve que llamar a mi papá, y él estaba en el velorio de un profesor que yo conocí, y yo jamás me imaginé que él con 62 o 63 años estuviera siendo velado anoche. Tenemos que aprender a decir que si Dios quiere, si Dios lo permite, haré esto o aquello, pero no seamos soberbios al decir, pues lo voy a hacer, porque si no nos va a pasar lo de la historia del campesino. ¿Sabéis cuál es la historia del campesino? Un campesino le dice al otro, compadre, mañana me voy para el pueblo y voy a emborrachar y voy a comprar y voy a hacer tal cosa. Y entonces le dice el que era el dentista, vamos a ponerlo dentista en la historia, le dice, compadre, por favor, no sea soberbio, diga, si el Señor quiere, yo iré con mi burro al pueblo y si Dios quiere, haré las compras, haré tal cosa. Y entonces el hombre campesino le dice, pues si Dios quiere, o si no quiere, voy a ir. ¿Saben qué pasó? A los 15 días se encontró el campesino al dentista con el otro, y le dice, compadre, si Dios quiere, no pude llegar al pueblo porque el burro se me ahogó en el camino. Aprendió a decir, si Dios quiere, ¿a qué? A las malas. Ojalá que nosotros no aprendamos a decir, si Dios quiere, a las malas. No permitamos que Satanás nos distraiga del camino de la vida. Nada menos ni nada más que lo que está en juego, Isabel, es la vida eterna. Nada más ni nada menos, Eva, que lo que está en juego es tu vida eterna. No permitamos, ninguno de nosotros, que Satanás nos distraiga con manzanitas, sea la que fuera. Cualquier pecado que tú tengas oculto, sácalo de tu corazón hoy mismo. Dile al Señor, yo no me quiero perder.
Dile al Señor, transforma mi vida, cámbiame, Señor, pero hazlo ya, porque si no lo haces, te puedes perder. Es importante que nosotros tengamos la mirada en Cristo Jesús. Yo no sé, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, ¿cuál será tu personaje bíblico preferido? Yo tengo un personaje bíblico preferido, Jesús, por supuesto, pero aparte de Jesús tengo otro personaje bíblico que yo quiero ver. Por la gracia del Señor, cuando yo esté en el cielo, porque no va a ser por mis méritos, sino por la gracia del Señor, cuando ya esté en el cielo y después de haber salvado a Jesús, con la segunda persona que me quiero encontrar de la Biblia, ¿sabéis quién es? Abraham. Con Pedro. Oh. Con Pedro. Es que Pedro me parece un personaje fascinante de la Biblia. Como esa prepotencia que tenía. Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos cogido. O sea, aquí el que sabe soy yo de pesca. Ese es otro sermón que les puedo tener en otra oportunidad, si me siguen invitando. Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos conseguido. Era prepotente, ¿sí o no? Señor, todos te negarán, menos yo. O sea, estos son una partida de traicioneros, de traidores, pero yo no. Y fue el único que estando ahí en una barca en medio de una tempestad. Entonces le dice, oye, hay como un fantasma. Y ellos asustados porque eso estaba terrible. Y entonces le dice, no es un fantasma, es Jesús. Y él fue el único que dijo, Jesús, eres tú. Y Jesús le dijo, dice el Espíritu Profecía, le deseaba a toda la gente, que Jesús le dijo, sí, soy yo. Y entonces le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y entonces el Señor le dijo, venga. Y Pedro fue capaz, increíble, hermanos, de bajarse del único medio de seguridad que tenía. ¿Tú te bajarías? Yo no me bajaría, porque ahí al menos se mueve para allá y para acá, y después pero bajarme voluntariamente. Y Pedro tuvo las agallas de bajarse y caminó sobre las aguas. Y él sabía que estaba desafiando una ley de la naturaleza, porque debajo de sus pies había nada menos que una tormenta. Y había miles y millones de metros cúbicos de agua donde podía morir así fuera un pescador experimentado, porque con una tormenta no se juega. Y él caminó mientras tuvo la mirada puesta en Jesús. Y en el momento, dice el Espíritu de Profecía, que él se llenó de orgullo porque Pedro era orgulloso. Y él quiso mirar a sus compañeros atrás diciéndoles, miren que yo sí soy capaz. Y no hizo más sino dar la vuelta cuando ¡pum!, se hundió. Pero Pedro, en el momento en que se acordó que estaba desafiando una ley de la naturaleza y que podía morir, se asustó y sacó desde lo más profundo de su corazón un grito agónico, Señor, sálvame. Y ahí estaba Jesús, no cogiéndolo por el pelo, con su mano extendida, como está en esta mañana, esperando que tú le digas, Señor, sálvame. Y ahí estaba Jesús y lo puso en tierra firme y pasó la tormenta. Pero solamente cuando Pedro tuvo la mirada en quién, en Jesús. Solamente cuando tú tengas la mirada en Jesús podrás avanzar. Solamente cuando tú tengas la mirada en Jesús podrás ser un cristiano diferente y coherente con lo que tú crees. No podemos seguir siendo los mismos cristianos de toda la vida, fracasados. Un día arriba, otro día abajo, un día arriba, un día... No, tenemos que ir ascendiendo, aunque vamos a tener dificultades porque estamos en este mundo de pecado, pero el Señor nos puede dar la victoria y hacernos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor bendiga a esta iglesia, que el Señor bendiga a cada hermano, y que cada uno de nosotros en esta mañana, nuestro mayor deseo sea consagrar nuestras vidas al Señor, poder vivir una vida que glorifique su nombre, y que si Cristo viene lo más pronto, cuando Cristo venga, nosotros podamos estar preparados y podamos ver esa nubecita que se acerca y podamos decir, aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que podamos escuchar la voz de Él que diga, ven, buen servir fiel, sobre poco has sido fiel, pero que sobre mucho te pondré. Ven, entra en el seno de tu Señor, en el reino de tu Señor. ¿Tú quieres escuchar esas palabras del Señor? Vamos a colocarnos de rodillas en este momento y vamos a dedicarle nuestras vidas al Señor en consagración de nuestra vida, de nuestro ser para
que el Señor nos pueda utilizar.